Muy buenas tardes, bienvenidos, los que están de manera presencial, también los que ya se conectaron a través del Zoom. Una disculpa por la demora, pero aquí estamos ya iniciando la reunión. Vamos a dar por iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde y para esto los voy a invitar unos instantes a meditar en un momento de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, voy a invitar a quien guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto damos por abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema espiritual con el que vamos a cerrar los temas bien vistos esta semana en Centro Psicoemocional. El día lunes tuvimos reunión de 12 pasos con el tema primer paso, que es admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernables. El día martes tuvimos conferencia psicológica con el tema manejo del dolor emocional. El día miércoles tuvimos otra conferencia psicológica con el tema de manipulación y el día de ayer jueves terminamos con el tema lidiando con la frustración. Por lo que el día de hoy tenemos el tema de carne y espíritu. Este tema espiritual se va a impartir relacionado a los temas de la semana y nos va a estar apoyando el día de hoy la teóloga Manuela Guerra por el desarrollo de este tema. Entonces la vamos a invitar a pasar. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y sí que son tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. Es un gusto poder estar de nuevo aquí en esta charla acerca de la carne y el espíritu. Recuerde que estamos en un viernes de espiritualidad y vamos a tocar este tema que ya se les había anunciado con anticipación. Así que vamos a ver este tema. Mire, dice carne y el espíritu. Voy a retomar un poquito sabiendo que somos tripartitos, así como está escrito que somos como Dios nos creó, tenemos un creador. Dice que tenemos un espíritu, tenemos una alma y tenemos un cuerpo. Así que dentro de la carne podríamos decir que está nuestra alma y está este cuerpo físico, lo que podemos palpar. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, la voluntad, la mente en sí, los recuerdos, el juicio, el raciocinio, todo eso es parte de la carne y sobre todo cuando todavía no emprendemos una vida espiritual, pues prácticamente andamos siempre en lo que es los deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Así que adelante, por favor. La carne y el espíritu. Dice, la carne y el espíritu son conceptos que se encuentran en la Biblia y se refieren a la naturaleza dual del ser humano.
ponemos como fundamento la palabra de Dios, bueno, porque hay algo, aquí mismo se dice que pues no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que tenemos un creador. De hecho, pues todas las especies, en la naturaleza, hay alguien que creó. Es inmenso como podemos observar pues en la naturaleza lo que es la creación y nosotros somos parte de esa creación. Así que aquí dice que la carne se refiere a la parte física y emocional del ser humano. Como lo mencionaba hace un momento, es la parte que se enfoca en las necesidades y los deseos terrenales, como la comida, el sexo, la comodidad y la seguridad. Es algo lo que, poniéndolo de ejemplo, por ejemplo, es la parte de los instintos carnales, los instintos para una supervivencia aquí en la tierra, cómo nos movemos, bueno, pues ahí está en esa parte de la carne. Dice que la carne también se asocia con la debilidad, la vulnerabilidad y la tendencia a pecar o a errar. La palabra pecar, significa, o pecado, significa no dar en el blanco, no dar en lo correcto. Entonces, dice que nuestra carne pues tiene esa tendencia que es, si no se nutre por la parte del espíritu, pues va a estar constantemente fortalecida, fuerte, y es la que va a dominar en nuestros instintos. Nosotros en el alma tenemos el ejercicio de la voluntad, porque dice que ahí está, reside la capacidad para decidir. Entonces yo puedo decidir si camino por los deseos de mi naturaleza o doy paso a las cuestiones espirituales, que yo puedo elegir y puedo decidir. Cuando la voluntad está muy fortalecida en la carne, va a ser complicado a veces porque nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros gustos muchas veces nos dominan, las adicciones, por ejemplo. El cuerpo da para donde le demos. El cuerpo tiene que ser basado en disciplina, en hábitos, para poder fortalecerse, pero tiene que haber una fuerza superior que lo sostenga, que esta es la que va en la parte del espíritu. Dice, el espíritu se refiere a la parte espiritual y divina en el ser humano. Por eso se dice que somos duales, que tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal o física y la otra lo que es la parte espiritual. Y esta la heredamos de la parte que dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa parte divina en nuestro ser que si la desarrollamos correctamente, va a sostener la parte humana, la parte que hierra, la parte flaca de nuestro ser, y eso es lo que la sustenta. Dice, el espíritu también se asocia con la fuerza, la sabiduría y la santidad o la limpieza. Entre más una persona esté sujeta a las cuestiones espirituales, a la oración, a la fe, más fuerte va a estar a la hora de querer dominar la parte de sus deseos. Así que adelante, por aquí, por ejemplo, voy a dar aquí, antes de esto, la lucha entre la carne y el espíritu. Ahorita que mencionaba acerca de que nosotros vamos a tener la capacidad de decidir. Una persona que empieza un proceso de recuperación, para empezar, se tiene que dar por vencido a que eso que él siente, sus emociones que siente, lo rebasa, que no puede controlar la ira, los celos, que no puede controlar ciertas adicciones. Entonces, eso es lo que ahí lo domina. Cuando empieza un proceso de sanidad, un proceso de recuperación, es cuando hay una rendición ante eso, a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y por ejemplo, el seguir un consejo es espiritual, cuando sigues un buen consejo, es algo espiritual y que a veces va a costar trabajo, pero en esa aceptación siempre se va a presentar la cuestión de la ayuda, porque ese poder superior o ese Dios amoroso va a venir en esa ayuda porque Él desea tener una conexión. Dice que la parte del espíritu es la que se conecta con Dios. Entonces, obviamente que al momento de requerir su ayuda va a venir en nuestra ayuda, pero para eso se requiere pues de una rendición y de la aceptación, que es tan importante y que viene siendo en todos los pasos de recuperación, viene siendo el primer paso. Ese es el primer paso para poder empezar a andar una vida espiritual, una vida distinta que va a llevar a una recuperación. Dice, la Biblia enseña que la carne y el espíritu están en constante
en lucha constante entre ellos. La carne quiere satisfacer sus deseos y necesidades, mientras que el espíritu quiere seguir la voluntad de Dios y vivir una vida limpia. Ese es el deseo, los buenos deseos del corazón. Por eso muchas personas hacen promesas y promesas porque creen que lo van a lograr. Y tardan un poco muchas veces a base de caídas y levantadas y recaídas a entender que solo no van a poder, que se requiere de una ayuda de un ser humano, o se requiere también de soltar y dejar la voluntad personal al cuidado de ese Dios al cual están clamando o pidiendo que lo saque de esa cárcel o de esa esclavitud. Aquí tenemos un ejemplo bíblicamente hablando que se refiere al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues él fue un hombre humano que tiene un encuentro con Cristo y desde el momento en que lo tiene, él dice que tiene tiene una especie de impacto y cae al suelo, y cuando se levanta él tiene una visión diferente de lo que él era antes. Entonces dice que en su lucha, Pablo describe esta lucha interna, esta pugna entre el espíritu y la carne, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, todo lo de Dios es espiritual, pero yo soy carnal y vendido al pecado, dice, no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Me doy cuenta que en mí, es decir, en mi carne, no hay nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Entonces, él se derrota ante él mismo, y él dice, es que aquí a veces nos preguntamos, bueno, pues ¿dónde está el pecado en el cuerpo? Pecamos, sí, pero ¿dónde está, dónde se ubica? ¿Dónde, en qué parte? Pues se ubica en nuestros miembros. La escritura dice que está en nuestros miembros. Por ejemplo, con nuestra lengua, este miembro que es tan peligroso, con ella pecamos, con ella podemos maldecir y con ella a veces podemos bendecir. Pero eso se encuentra en este pequeño miembro que es la lengua, y en todo nuestro cuerpo, los gustos, el tacto, todo, si no hay un cuidado, pues es tendiente a hacer el mal constantemente. Entonces hay un deseo en el corazón muy bueno de querer cambiar, de querer hacer las cosas, pero es un error muy grande de pensar que yo solo voy a poder. Por eso muchas veces no se puede, porque creo que yo solo puedo. Así que vamos adelante aquí en esta precisamente hablando de pecados capitales. Bueno, aquí entra todo lo que es ese conjunto de pecados capitales que están en nuestra carne y que de alguna manera son muy conocidos de manera mundial, o sea, lo que es la pereza, el orgullo, la soberbia, la envidia, los celos, todo esto es lo que mora en esa parte pecaminosa y es lo que tiene que estar sujeto al espíritu para poder tener un cambio. De cada pecado capital, de cómo se clasifica el catolicismo, ellos fueron los que hicieron esta fragmentación de tener 7 pecados capitales, pero de cada pecado capital se dependen todos los demás. Por ejemplo, si yo pusiera la pereza como cabeza, vamos a verle ahí que la impuntualidad, la desidia, el desánimo, la postergación, o sea, todos parten de esa misma raíz. O sea, hay una cabeza fuerte, pero se va a manifestar en diferentes maneras y todo eso habita pues en la carne y es lo que va a dominar. Por ejemplo, la pereza es algo que se dificulta, porque sabes que tienes que hacer el bien, que, que es hacer lo correcto, pero no hay ni la fuerza ni la capacidad para poder hacerlo. Entonces, es la rendición. Vamos adelante, por favor. Dice Victoria sobre la carne, dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y es una frustración interna muy grande eso cuando queremos hacer lo bueno y pues definitivamente terminamos haciendo todo lo contrario. Dice, sin embargo, la Biblia también enseña que es posible vencer la carne y vivir en el espíritu, vivir en una vida espiritual. Todo lo que es esta parte de este capítulo de Romanos 8 te enseña básicamente a vivir en el espíritu. Y aquí hay uno de esos tantos textos, dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. ¿Y qué hay aquí o por qué se dice esto? Es porque cuando se entrega una vida espiritual cristocéntricas, este, Dios mismo da del espíritu y la fuerza para poder vencer la carne. Entonces nos vamos a equivocar,
muchas veces, aunque ya tengamos esa vida espiritual y en este perfeccionamiento y en este progreso en la vida del espíritu, pues va a haber recaídas, pero dice que ninguna condenación hay, porque Dios no se va a ir por el hecho de que te equivoques una vez. Sabe que vamos a fallar, sabe que nos vamos a equivocar, pero Él estará ahí siempre ahí para levantarnos a través de su gracia. Dice, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Hay una, dentro de estos pasajes hay uno que dice que si por el espíritu haces morir las cosas de la carne, vas a vivir. O sea, no hay de otra. Es por el espíritu que vamos a poder vencer las cosas de la carne. También dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto es el 8:14, dice, estos serán llamados hijos de Dios. Toda la cuestión aquí dice que el que siembra para su carne, o el que trabaja para su carne, o el que trabaja o está concentrado en sus deseos carnales, dice, segará corrupción. Pero el que siembre para su espíritu y el que se esfuerce por cultivar el espíritu va a segar vida y paz. Y es verdad. O sea, que nosotros decidimos hacia dónde, pero a través de la oración y la fe y la fuerza que Dios nos da, es que podemos vencernos a nosotros mismos. Creo que uno de el principal enemigo, según aquí las escrituras, dice que son cuatro enemigos los que tenemos. Tenemos pues la cuestión de nuestra, dice que las tentaciones del mundo, la vanagloria de la vida, todo lo que nos llama la atención, el mundo, la vanagloria de la vida y pues también igual nuestra carne, nuestro peor enemigo con el que realmente tendremos que luchar será con nosotros mismos. Dice que como ciudad derribada, sin muros, así es un espíritu que no tiene rienda, una carne o un cuerpo o esos deseos y pasiones que no tienen algo que los limite. El espíritu los puede sujetar, pero es como una ciudad derribada sin murallas cuando está suelto y anda en una vida completa de ingobernabilidad. Adelante, por favor. Eh, Aquí tenemos un ejemplo que fue un tema de esta semana, que es la manipulación. Entra dentro de las obras de la carne precisamente y esta manipulación pues da lugar, hay tres cosas que son muy notorias cuando se está en la carne y la podemos detectar en las personas, por ejemplo, soberbias, egoístas o orgullosas o prepotentes, intolerantes, la cuestión de la manipulación, porque la persona es egocéntrica y quiere hacer su voluntad. Dice, la manipulación es la práctica de utilizar comportamientos y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otros. Por lo general, esto se hace para ganar control y dominancia sobre otra persona. Entonces, ningún ser humano tiene la capacidad o el derecho para controlar a otro, ni siquiera Dios mismo, porque Él respeta el libre albedrío. Si alguien no quiere venir a Él, Él lo respeta. La persona va a tener las consecuencias de sus decisiones, pero Dios no lo va a obligar a que ande, porque en primer lugar Jesús mismo dijo, dice, todo aquel que quiera venir a mí. No obliga a todos a venir, es una oferta, es una invitación, pero no va a obligar a nadie a venir. Entonces, algo que es muy respetable en la cuestión de ser tripartitos, en la parte de la voluntad, es que Dios nos ha entregado una voluntad personal, porque a la hora de que nos vaya a juzgar un acto, Él mismo ha dicho y lo dice seguidamente, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, pero escoge tú. O sea, si vamos dicen por ahí otra frase que el arquitecto, el hombre, es el arquitecto de su propio destino, que somos arquitectos de nuestro propio destino, porque Dios nos ha entregado un libre albedrío. Entonces, como seres humanos, yo tengo que respetar los derechos del prójimo y no manipular, no entrar en una manipulación para lograr que se hagan mis deseos. Dice, andar en el espíritu es respetar el libre albedrío de cada ser humano. En ninguna parte Dios habló de señorear sobre el hombre o utilizar al ser humano para beneficio propio. Y sabemos que eso está, pues es algo cotidiano en un mundo egoísta en el que vivimos, cómo se da esta manipulación y una manera muy
sutil muchas veces, a veces con la culpa de hacer sentir mal a alguien, se logra hacer mi voluntad. De hecho, un jefe o una autoridad tirana a través del temor va a manipular para que se hagan las cosas como él desea, pero hay maneras correctas de hacerlo en el espíritu. Entonces, dice que esto proviene de un egocentrismo netamente carnal. ¿Qué es el egocentrismo? Pues pensar en uno mismo. Aquí la parte en el espíritu, nosotros vamos a partir de lo que Dios diga. En la carne se parte de lo que yo quiero y lo que yo digo y a como yo quiero y a la hora que yo quiero. O sea, yo soy el que decido, el que quiero y voy a buscar todo para que se haga como yo quiero. Entonces, en una vida espiritual tiene que ser, no tiene que ser egocéntrica, tiene que ser cristocéntrica o diocéntrica. Partir desde qué piensa él, cómo mira este asunto, está bien, está mal. Hay una conciencia moral. Los principios, lo hemos visto aquí en la cuestión de los 10 mandamientos, que es un decálogo de una conducta moral correcta. Entonces, ahí la primera parte de esto es que eso va en la relación con Dios y enseguida lo prioritario es la relación con nuestro prójimo. Entonces, esto, la cuestión de la manipulación, netamente es cuestión carnal. Vamos adelante, por favor. Dice, el fruto del Espíritu es manifiesto, no puede ser escondido, o sea, se nota. Uno sabe cuando una persona es noble, cuando es rapidito, más sobre todo los que ya tenemos esta experiencia de estar en contacto continuo con seres humanos, sabemos rápidamente cómo, si una persona está en la carne, si está en el Espíritu, cómo es que va. Así como es el Espíritu es manifiesto, también la obra de la carne es manifiesta. Hay algo más profundo cuando se anda en la vida del espíritu, porque en la vida del espíritu, en la medida de la profundidad, va a desarrollarse algo en el ser humano que se llama discernimiento, que a la luz de los ojos naturales alguien no lo alcanza a ver, pero uno sí lo alcanza a ver. A discernir no es juzgar es una cosa y discernimiento es otra cosa. Disiernes que algo no está bien, disiernes que algo no encaja, disiernes, y eso es algún regalo que nos da, es un don que nos da la parte del espíritu cuando tenemos muy desarrollada esa parte. Dice, así también las obras de la carne también son notorias. Un hombre lleno del espíritu puede ser distinguido por su fruto. Un hombre carnal puede ser identificado por sus obras. La manifestación del carácter del creyente se llama fruto, mientras que la del carnal incrédulo se llama obras. Un hombre, un hombre carnal es un hombre que no está dominado por el Espíritu de Dios. Vamos a pensar una obra así en un ejemplo, por ejemplo, a una persona que es materialista o que su valor está en las riquezas y puede tener muchas obras, puede tener grandes fortunas, pero su corazón está vacío y se va a notar, se va a saber cómo es, tiene obras de la carne, pero no se le nota que sea una persona espiritual. La lucha en la personalidad es una lucha entre ser el mismo y Cristo. Si si el ser gana, o sea, es una competencia, mire, el orgullo, eh, así tácitamente, es competir la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Es una competencia. Entonces, si gana el ser humano, aquí dice que si gana, él es el que es el centro de su propia vida. Eh, llega a ser el centro de la personalidad y la persona se convierte en egocéntrica porque se salió con la suya, se salió con su voluntad y echó de lado la otra punto de vista espiritual o dice aquí, si Cristo gana, él llega a ser el centro de la personalidad y la persona se convierte en cristocéntrica. La vida del éxito, el éxito en la vida espiritual es tener una vida cristocéntrica. Nosotros estamos aquí para servir a otro, pero a otro que nos ama, que tenemos esa convicción con fundamento mismo en lo que la misma palabra dice, que así como habla de estas obras del fruto del espíritu y de la carne, también habla de un amor por aquellos que lo siguen. Y dice aquí, el resultado de una vida egocéntrica es la manifestación de las obras de la carne. El resultado de una vida cristocéntrica es la manifestación del fruto del espíritu. Eso se da a través de la comunión y ahorita lo vamos a ver. El principio de dar fruto es el principio de vida. El fruto no se hace, sino que crece. O sea, si yo siembro una planta, va a haber un fruto, pero imperceptiblemente, aunque yo no le hiciera nada, nomás solo regala, yo no sé ni cuándo crece, ni cuándo, o como un bebé cuando se empieza a gestar el fruto del vientre.
una madre, yo tuve mi hija, no supe si sé las semanas, sabemos muchas cosas, pero tú en realidad no sabes cómo va creciendo ese fruto. No lo puedo ver, pero tampoco hice absolutamente nada porque mi fruto creciera en mi vientre. Yo lo único que hice es hacer todo mi esfuerzo por comer bien, alimentarme bien, dormir bien, hacer ejercicio, la parte que a mí me toca, pero yo no metí mi mano para ver cómo, no hice nada. Ahora le voy a poner que crezcan los pies o las manos. Yo no hice nada de eso. Eso es el fruto, porque el fruto es el que no se hace, sino que crece. El hombre no tiene una injerencia en generar un fruto. Si yo tengo un árbol de manzana, yo no hago nada porque puedo regar el árbol, puedo cuidarlo, pero yo no voy a hacer nada en cuestión de que el fruto lleve ese desarrollo. Aquí hay una cita, puse una cita aquí. Samuel Chadwick dice, es un veterano ya, uno de los puritanos, teólogos puritanos, de 1860 a 1962. Él fue un ministro metodista, pastor, refiriéndose al pasaje del capítulo 5 de Gálatas, que es el que estamos viendo ahorita con las 17 manifestaciones del fruto de la carne. Siguiente, por favor. Eh, bueno, se corta ahí, pero ahí en esa parte dice que la cuestión del fruto, las obras son materiales y un hombre quiere tener una obra, agarra ladrillos y agarra todo lo que necesite para construir algo. Es una obra inanimada y será una obra portentosa, pero no tiene vida. Y le va a engrandecer a lo mejor su ego, pero eso no tiene vida. Pues aquí lo que se procura es el crecimiento en la cuestión de que ese fruto del espíritu crezca y esto va a ser solamente doblegando el carácter a través de la obediencia a principios y poco a poco se va gestando ese crecimiento. Un texto que dice que nosotros, así como lo mencionaba yo que tuve a mi hija, que en lo secreto hemos sido formados y entretejidos en lo profundo del vientre de nuestra madre. En lo oculto fuimos formados. Bueno, la vida en el espíritu también se gesta en lo oculto cuando estamos en una intimidad y en una oración secreta con Dios. Ahí nos formamos espiritualmente también de una manera espiritual, así como nos formamos de una manera física en la oscuridad de un vientre, igual así nos gestamos también en la cuestión espiritual. Vamos a ver esta parte ahora de la cuestión del dolor emocional, que fue otro tema de la semana, y cómo es visto desde el punto de vista, desde la carne o desde el espíritu, cómo manejarlo. Mira, hay algo que se menciona que dice que nosotros por hacer el bien vamos a sufrir, batallamos para hacer el bien, pero resulta que si no hacemos el bien, de todas maneras vamos a sufrir. Entonces, más vale sufrir por hacer el bien y hacer lo correcto a padecer igual si no lo hacemos. Entonces, el sufrimiento pues es parte del ser humano. Jesús mismo dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero tranquilícense, tengan calma, dice, porque yo les voy a ayudar, yo he vencido y la fe es la que vence. Dice, el dolor emocional o espiritual puede ocurrir cuando una persona tiene dificultades para encontrar significado, esperanza, amor, paz, comodidad, fuerza o conexión en su vida. Como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hay algo que se llama vacíos emocionales, vacíos espirituales, y esos vacíos son razón y motivo de causar un dolor emocional fuerte, porque hay una desconexión. Las desconexiones más importantes son las que se deben de tener con el Creador, consigo mismo y con el prójimo. Y a veces el estar desconectado de ese Creador, andando en nuestra fuerza, cuando nos desconectamos de nosotros mismos, nos abandonamos, y con el prójimo también, o sea, se rompen. Eso causa un dolor emocional fuerte porque nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar en comunidad, para estar conectados. Este tipo de desconexión es insoportable y puede llevar inclusive al suicidio en extremo caso. Las personas se les dificulta tener una conexión con Dios, consigo mismos, pierden el rumbo, el sentido de la vida. Por el lado positivo, este tipo de dolor también puede hacer que una persona reevalúe el significado de su vida y piense más profundamente en sus creencias y relaciones. Es cuando alguien se rinde y va a buscar a través de ese sentir, va a buscar la ayuda y entra igualmente por el reconocimiento y por la aceptación y la negación
de ya más seguir negando una vida vacía, una vida sin sentido. Adelante, por favor. Algunas formas de manejar el dolor emocional. Dice aprender a tener pensamientos positivos. La indicación acá es que dice que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buena virtud, todo lo que es digno de alabanza, dicen eso piensen, no piensen en otra cosa. Y qué bonito es escucharlo, pero lo más difícil de dominar en nuestra vida pues es esto. Son nuestros pensamientos que son parte, que están sujetos a nuestra carne, pero la cuestión es aquí que cuando al dar un paso de obediencia, siempre grábese esto, siempre que decida hacer esto, de pensar bien y ora por hacerlo, lo va a poder hacer. Porque cuando hay algo así, de obedecer algo así, pues Dios mismo le va a ayudar, porque ahí es donde entra la acción del Espíritu. Cuando uno pide y queriendo hacer la voluntad, va a suceder. Antes de este pasaje, por ahí dice que por nada estés preocupado, absolutamente por nada, sino que hagas una lista de tus peticiones y des gracias de antemano y va a venir esa paz que va a mantenerte tranquilo. Entonces, y ya dice, y piensen en todo lo bueno, todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar su corazón. Es cierto, sí es verdad. Reducir el miedo al dolor mediante la oración. Dice aquí que la oración, que si alguien se siente afligido, enfermo, puede llamar a alguien y que ese alguien ore por él. O igual puede confesar también su dolor, hablar su dolor. Esto es algo que Dios dejó a través de la palabra. Lo vamos a ver al final cómo hay el reconocimiento del dolor y poder expresarlo. Y de verdad, el dolor o el sufrimiento se sana cuando tienes un toque directo con ese dolor. Puede ser un segundo, un minuto. Esa lágrima que salió escondida, algo sanó adentro. Permitirse aceptar y manejar el dolor, no negar ni huir del dolor. A veces pasamos toda la vida huyendo del dolor porque no lo queremos enfrentar porque nos va a doler, pero es la única manera, mira, a situaciones complicadas, por el dolor entramos y por el dolor tenemos que salir. No es así que, que eso se va a evitar porque hay una entrada y hay una forma de salir. Entonces, tener el toque con el dolor nos ayuda también a sanarlo. Fortalecer relaciones importantes, dice en todo tiempo ama el amigo y es un hermano cuando hay angustia. Lo que son las relaciones son importantes. Desarrollar un sentido de liberación respecto al dolor mediante la confesión. Hay cosas también que causan dolor, cosas arrepentimientos, cosas escondidas, cosas que se hicieron, también van a causar un dolor emocional. Y aquí habla acerca de que el que confiesa ese error, esa falla y se aparta de ella, pues va a alcanzar prosperidad. Entonces también esa es otra manera de cómo sacarlo, porque hay situaciones vergonzosas que causan dolor en el corazón y a veces quisiéramos regresar el tiempo, no haberlas cometido, pero la manera que se va a superar es mediante la confesión y eso va a mitigar el dolor y sobre todo si se hace con una persona que no te va a juzgar y que te va a aceptar tal como eres. Participar en actividades que disfruten haciendo, poniendo empeño en glorificar a Dios mediante cada actividad. Bueno, uno de los fines o de para qué Dios creó al hombre es para que en todo le honre y le glorifique. Entonces, el procurar hacer esto ayuda demasiado también a mitigar y a saber que estás haciendo lo correcto, buscando en el entendimiento y a través de la oración, hacer lo que sabes que esa intimidad que tienes con ese poder superior, que es agradarle, pues, porque en la vida espiritual no estoy centrado en mí, procuro saber qué quiere Él y procuro hacerlo. Entonces, saber que lo hice bien y saber que es de su agrado, esto me redunda en bendición, pero estoy cumpliendo mi propósito. Son dos cosas las que tenemos aquí como propósito de vida, es esa, espiritualmente hablando, es darle gracias en todo y glorificarle o hacer cumplir el propósito para el cual hemos sido diseñados. Cada quien tiene don, un talento y cuando lo expresa tal cual y para que Dios lo formó, se siente esa plenitud porque estamos cumpliendo el propósito, estamos glorificando o dándole honra o poniéndolo en alto ese nombre, aunque nadie lo reconozca, con que yo lo sepa en mi interior es suficiente. Expresar el dolor a través de la palabra, la escritura, la creación del arte, la música,
o la actividad física. Es otra manera de ayudarse en estas partes que también, como ya le dije, eso está en la carne, pero también ayudar a la carne en este sentido nos ayuda bastante y también porque tenemos que cuidar este cuerpo. Adelante, por favor. Dice que el tratamiento espiritual para el dolor, el tratamiento psicológico para el dolor emocional debe ser personalizado y adaptado a cada persona, ya que cada persona sufre y gestiona el dolor de manera diferente. Todos somos distintos. Espiritualmente hablando, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dice, para que esto funcione, tienes que dejar tu antifaz en la puerta y hablar con Dios y con otro ser humano sin antifaz. Pues aquí es en lo secreto, en lo escondido. No escondido porque pues tengo a Dios, tengo a otro ser humano y ser completamente honestos porque a veces pareciera que tener emociones dolorosas o sentimientos feos, eh, pues me va a hacer ver mal, no estoy bien espiritualmente entonces, pero no, porque Dios dejó también esos medios y somos hechos a su imagen y semejanza. Hay pasajes completos y temas completos acerca de las emociones que Dios tiene. Si somos hechos a su imagen y semejanza, Él también tiene emociones. Y nosotros son los medios que Él dejó también para poder desahogar el cuerpo, lo que nos impacta. Dice, como creyente, mostrar frustración, enojo, decepción y tristeza no está mal. A veces se piensa que sentir esas emociones está mal, pero no es que esté mal. Adelante, por favor. No es que esté mal, lo que sí, todo ese tipo de emociones negativas que se salen, si se manejan en la carne, pues está complicado. Pero cuando se reconocen esas emociones, son emociones dolorosas, emociones incómodas, pero que a través de la ayuda las podemos desahogar a través de la oración y la fe. Y también pues manejar la frustración, que todos tenemos algo por qué no estar conformes, las cosas no salen como las planeamos, este, no sé, en tantas situaciones, por ejemplo, la persona que cree haberse casado con la persona equivocada y una frustración toda la vida, o sea, por todo, por muchas cosas va a haber frustración, pero manejarlas en la carne, ahorita que estamos con el tema, es dar paso a la ira, al enfado, a la culpa, a la vergüenza, al desánimo, a la desesperanza, a la ansiedad, el estrés, el resentimiento, la amargura, la desconfianza, la tristeza, la depresión, el aislamiento, la soledad, la inseguridad, la duda. Todos los sentimientos anteriores son producto de la impotencia que causa una frustración, porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes, no aceptamos una realidad y pues se va a generar todo ese tipo de sentimientos. Desde el punto de vista espiritual, el manejo de la frustración de manera espiritual o desde el espíritu implica abordar la emoción desde una perspectiva que integra la fe, la oración y las prácticas espirituales. Una de las principales es entender el carácter de Dios. Dios es soberano, Él me creó y Él sabe qué va a pasar con mi vida. Muchas cosas suceden, muchas frustraciones son por nuestros propios errores y porque no buscamos su guianza a tiempo. Entonces eso va a tener una consecuencia y hay que asumir esas partes de las consecuencias, pero aún así, aunque fuera mi consecuencia, otras cosas muchas van a estar fuera de nuestro control, pero manejarlo desde el punto de vista espiritual y desde la fe es creer que hay alguien más superior a mí que tiene el control de mi vida y que dentro de todo va a obrar para un bien. Adelante, por favor. Algunas prácticas espirituales, agradecimiento, haz una lista de las cosas que estás agradecido para cambiar tu enfoque de la frustración a la gratitud. Siempre por más frustrado que estemos en una área, vamos a tener cosas valiosas e importantes que las dejamos de ver precisamente por la misma frustración. El perdón, pide perdón a Dios y a los demás por cualquier actitud o acción negativa que haya contribuido a tu frustración porque muchas veces, como digo, somos responsables muchas veces por no pedir consejo, por no hacer las cosas como creemos, sin documentarnos muchas veces, entonces va a tener una consecuencia y hay que pedir perdón. Es muy común manejar las cosas en la carne con enojo, reclamo, los resentimientos porque las cosas no salen a nuestra manera. Aquí está el punto número 3, el sacrificio. Ofrece tu frustración, sea cual sea, a Dios como un sacrificio. Este tipo de entrega ayuda mucho a crecer en el espíritu, a crecer en el carácter y la fe. Y es optar por la humildad y decir, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es un gran descanso. Soltar las cosas a
a la voluntad de Dios y descansar, porque hay alguien más, no entiendo, no comprendo por qué pasó todo esto, pero hay promesas cuando las conocemos, tenemos claridad también de que va a suceder eso para un bien, dentro del propósito con el cual hemos sido puestos en esta tierra. Adelante, por favor. Perspectiva de la fe en el manejo de la frustración, pues confianza en la soberanía de Dios. Él es soberano, pero Él no pierde el control. Es un Padre justo, pero también es un Padre de amor. Recuerda que Dios está al control de todas las cosas y que su plan es bueno y perfecto. Aquí puse estos pasajes porque dice que el cielo y la tierra y la plenitud son de Él. O sea, nada se sale del control de Él. Y el otro es que por Él y para Él y de Él y para Él son todas las cosas. Así sean insignificantes, pero forman parte de un propósito, aunque yo no lo entienda y no lo comprenda. Entonces es soltar mi voluntad, rendirme a eso y descansar. La fe es la provisión de Dios. Cree que Dios te proveerá de todo lo que necesitas y que su provisión es suficiente para ti. Hay una promesa que Él es nuestro pastor y que nada, absolutamente nada nos va a hacer falta. Y es real y es en todas las áreas, no nomás porque generalmente relacionamos la parte de la provisión de Dios con dinero. Pero no, nosotros necesitamos muchas cosas. Necesitamos fe, necesitamos fuerzas, necesitamos tiempo, necesitamos perdón, necesitamos la capacidad para hacer muchas cosas. Entonces, toda la provisión que yo necesito, incluso, por ejemplo, cuando pasa una situación adversa repentina que no está ni programada y de repente, allí también hay provisión. Una de mis oraciones favoritas, dependiendo la situación, es decir, Señor, dame la capacidad de fuerza que yo necesito ahorita, porque hay cosas que me rebasan, me pueden rebasar, pero de verdad que si le pido con toda mi fe que me dé esa fuerza y esa provisión del tamaño que yo la necesito para enfrentar lo que yo necesito enfrentar, claro que me la da, porque Él no es escaso y hay provisión para mí. El hecho de que poderlo enfrentar, si viene una ola demasiado fuerte, bueno, yo necesito una fuerza que esté al nivel de la ola, pero yo la puedo pedir, porque yo me puedo reconocer mis debilidades y hasta dónde llego y hasta dónde no alcanzo a llegar. Y hay veces que perdemos, el agua se sube más arriba, entonces tendemos a nadar y a ver cómo le hacemos, pero si yo pido una fortaleza del tamaño que yo la necesito, el Señor es bueno y me escucha, nos escucha cuando oramos. Enfoque en la eternidad. Recuerda que la vida en la tierra es temporal y que tu enfoque debe estar en la eternidad y en la recompensa que te espera, dice aquí en el cielo. Bueno, aquí en la palabra se habla de la eternidad a todos aquellos que creen en Cristo, que le siguen y se habla de una eternidad. Entonces, tener el enfoque en la eternidad. Queramos o no queramos pensar en una eternidad, o no eternidad, es algo palpable. Nosotros vemos todas las generaciones pasadas, ninguna está aquí, ya perecieron, ya se fueron. Y un día también nosotros estamos aquí de paso por este mundo, nada más. Entonces, pensar, dice que ninguna, aquí en este pasaje que pongo, dice que ninguna tribulación es eterna, sino que va a pasar y que nos va a dejar un eterno peso de gloria. Cuando soportamos las situaciones, se forja el carácter, la adversidad nos ayuda muchas veces a crecer en esas áreas que nos falta desarrollar el carácter y la fe. Las dificultades para eso sirven, para crecer en fe, crecer en carácter. Y entendamos que crecer en carácter es el fruto del Espíritu de manera llana. Esa es la definición. Adelante. Para vencer la carne y vivir una vida espiritual es necesario conocer y creer en la palabra de Dios. El Salmo 19:7 dice que la palabra convierte el alma, la transforma. El alma, que es el alma, la mente, la voluntad, las emociones. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. O sea, medita en este libro de la ley de día y de noche para que hagas conforme en él está escrito. Dice, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Es una promesa. Vivir una vida de oración y comunión con Dios. Aquí Jesús, cuando antes de ser tomado para el sacrificio que hizo, dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la parte espiritual, a la verdad está dispuesta siempre, pero la carne es débil. La carne necesita ser sustentada.
por la oración. Entonces, cuando estamos bien orados, enfrentamos mejor. Entonces, vivir una vida de oración y comunión con Dios es una manera de estar fuertes en el espíritu y poder vencer todo lo que nos acontece alrededor. Y es una disciplina diaria, en todo momento. De hecho, te dice, oren sin cesar. Y eso es hablar en tu mente, en tu corazón, con tu Creador y recibir esa fuerza. Busca la guía y el poder del Espíritu Santo. Aquí dice Romanos 8:14, dice que todos los que buscan al Espíritu son guiados por el Espíritu. Entonces es una promesa, somos llamados hijos de Dios. Dice que el Hijo de Dios, el que cree en Cristo, es guiado por el Espíritu, pero yo tengo que buscar esa guía y pedirle, Espíritu Santo, guíame. Aquí no sé qué hacer, ayúdame. Y con creer, la fe es creer, y fe también es una definición que me agrada mucho. La fe es creer que Dios me da la capacidad de poder creer en lo que Él dice, porque Él me lo da. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, practicar la obediencia y la disciplina en la vida diaria. Esta parte dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, dice este texto de Isaías. Y el otro dice que Él hará en nosotros mucho más allá de lo que nosotros podamos o queramos o entendamos por el poder que opera en nosotros. Dice, convivir con personas que apoyen y te animen en tu caminar espiritual. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Gálatas 6:2 dice que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es algo que Él nos manda para nuestro beneficio y pues yo lo pongo aquí que la vida así es mucho más fácil cuando es compartida nuestras cargas. Entonces, hasta aquí llegamos prácticamente, ya estamos al final. Si hay alguna pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias y optemos por el Espíritu. Dios les bendiga. Pues bien, muchas gracias, Manuelita, por cerrar esta semana con este tema espiritual. Y pues bien, con esto pues quedan terminados los temas de esta semana aquí en Centro Psicoemocional. Y pues muchas gracias por la asistencia de manera virtual y también los que estuvieron de manera presencial. Voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración a la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.